Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al día lunes 26 de octubre, por supuesto lección número 5. Amigos y hermanos, gracias por estar en sintonía de Radio Adventista, la voz de la verdad. Gracias porque usted ha hecho en primer lugar a nuestro Dios, y recuerde que la palabra de nuestro Dios dice que lo demás vendrá por añadidura. Amigos y hermanos, te invitamos a también que nos busque en nuestro canal de YouTube para que usted pueda escuchar estos audios. Si no los puede escuchar durante la transmisión, búsquenos como La Voz de la Verdad en nuestro canal de YouTube y usted ahí encontrará estos audios para que los pueda compartir. Bien, amigos y hermanos, iniciamos el repaso de la lección para este día lunes 26 de octubre, pero antes siempre pidiéndoles la sabiduría a nuestro Dios a través de la oración. Acompáñenos en nuestra oración. Amante Padre, gracias te damos por este día que nos regalan. Gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra. Háblenos al corazón, Señor. Queremos practicar lo que tú nos enseñas, pero por favor ayúdenos porque solos no podemos. Bendice a los que nos escuchan en este momento. Que tu paz, que tu bendición sea con ellos. Y si tienen algún problema, Señor, que se lo puedan solucionar con tu ayuda, Señor. Gracias por esa promesa de estar con nosotros. Y ahora, oh Dios, le decimos que por favor se haga real esa promesa que ha prometido de estar con nosotros siempre. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos. Bien, amigos y hermanos, hemos llegado ya al inicio de nuestro repaso de Escuela Sabática, el cual está titulado para esta hermosa mañana, Jeremías en el cepo. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo. Buenos días, hermano Milton. Hermano Alegría. Buenos días, hermanos que a través de la distancia, a través de estas ondas radiales, estamos en comunión. Tengan todos un buenos días. Buenos días amigos y hermanos, nuevamente aquí con el repaso de la lección. Esperamos que hoy podamos siempre captar lo que Dios quiere hablarnos durante cada día. Hermana Alegría, bienvenida. Muchas gracias. Es una bendición estar aquí con cada uno de ustedes, como también con mis hermanos que nos escuchan allá a donde estén. Bendiciones. Les invitamos para que nos quedemos juntos estudiando la lección de hoy titulada Jeremías en el cepo. Bien amigos y hermanos, el título Jeremías en el cepo. Hermano Cativo, el título Jeremías en el cepo, esa palabra, el cepo, ¿qué significa para empezar con el título? El Bien. Cepo. El cepo. Fíjense lo que nos dice aquí la ayuda. El cepo tenía varias formas. Se los leeré. En tiempos antiguos, los cepos eran instrumentos de castigo construidos en madera. Había tres clases principales. Uno con 2 agujeros para los pies, otro con 4 agujeros, 2 para los pies y 2 para las manos, y un tercero de 5 agujeros, con uno más para la cabeza. Los cepos podían encontrarse en las prisiones, pero por lo general estaban colocados en lugares públicos para vergüenza del reo y escarmiento de la población. El cepo era algo que ponía a la persona en una posición bastante difícil y no se podía estar moviendo. Era algo que estaba encadenado en algún lugar y era algo que colocaba, le ataba los pies, le ataba las manos. Era algo que ponía a la persona como medio, como un yugo. Ok. Era incómodo estar en el cepo. Era incómodo. Y en este caso, dice, normalmente lo ponían en lugar público para que la gente mirara el castigo que se le daba a esa persona.
Mientras usted lo leía me figuré que como una jaula más o menos, ¿verdad? Solo No. con agujeros. No una jaula. De hecho, hermana, hoy en día también podemos ver ese tipo de cepos, por ejemplo, en carros también, cuando a veces le ponen a usted un castigo o una remisión, y a veces usted deja su carro en un lugar en el que no es permitido parquearlo, y para que usted no lo mueva después de que ha cometido la falta, entonces le ponen un cepo, y con eso usted no puede mover el carro sino hasta que llegue la autoridad a quitarle la llave. O sea que yo pienso, hermano Cativo, que mientras va pasando el tiempo como que van dándole diferentes formas al cepo, ¿o será que es igual? No, se le ponen, va cambiando. Va cambiando. Sí. Por ejemplo, un cepo... Este era el cepo de 2, mira. Era el cepo de 2, eran 2 maderas que se lo colocaban y lo ponían a la persona, estaba como sentado allí y los pies, ese era uno. Es como un yugo, pero a la misma vez agarra las manos, ¿no? Ese era otro. Ese era otro. Y está el tercero que dice el hermano, que también te agarraba la cabeza. Te sujetaba la cabeza y las dos manos y estabas... O sea que hay diferentes cepos. Habían diferentes cepos. Bien. Entonces... Y el título de la lección es... Jeremías en el cepo. En el cepo. O sea que podríamos decir que Jeremías también estaba como amarrado en esa cosa. Sí. ¿Cuál de los 3 le pusieron? No sabemos, pero estaba en el cepo. Algo que... Pero con solo de que le pusieran el cepo a Jeremías, ¿qué le estaban diciendo allí? Lo estaban humillando. Y lo pusieron en un lugar donde la gente pasaba, mucha gente pasaba, era una calle principal, porque esa calle daba hacia el santuario, hacia el templo. Y recuerde que el pueblo pasaba diariamente para el santuario a orar. ¿Y qué miraban ahí? ¿Qué miraron allí? A Jeremías en el cepo. Y vemos aquí, como dice la lección, la tarea de los profetas siempre ha sido de transmitir el mensaje de Dios, sin contar cuántas personas los acepten o rechacen. Ese es el trabajo. Ese era el trabajo en aquel entonces de los profetas. Hoy en día, también la labor para todo hijo de Dios es la misma. Transmitir el mensaje de Dios. No importa cuántos lo acepten o cuántos lo rechacen. El deber de nosotros es transmitir el mensaje de Dios. ¿Y cómo lo vamos a transmitir? Primeramente, viviéndolo, nuestro testimonio, y luego con nuestras palabras. Jeremías vivía de esa manera, viviéndolo primeramente y luego transmitiendo el mensaje. En general, dice, el número de los que aceptaron lo que los profetas predicaban en el tiempo en que lo predicaban, ¿fue cuánto es? Fue muy bajo. Fue muy bajo. ¿Qué se espera hoy en día también? Cada vez, si ustedes se dan cuenta, cada vez es más difícil que las personas se entreguen a Jesús. ¿Por qué razón? Porque la gente está más metida en las cosas de este mundo y no quiere dejarlas para poder obedecer a Dios. Otro ejemplo que nos da acá la lección, hermano, es que dice que aunque no sabemos cuántos vivían en el tiempo de Noé, dice, podemos suponer razonablemente que la mayoría no fue receptiva, que la mayoría no aceptó el mensaje, porque dice que dice, podemos suponer razonablemente que la mayoría no fue receptiva, dado el pequeño número que entró en el arca. Así es. ¿Cuántos entraron en el arca? 8. ¿Y cuántos vivían en ese tiempo? Miles y miles vivían, no eran los... Pues yo me imagino que habían miles y miles, porque la palabra de Dios dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hoy en día, ¿cuántas personas hay? Hay muchas. Millones de personas. Entonces, de esos millones de hoy en día,
muy pocos, pero ¿por qué razón? Porque no quiere el mundo, no quieren las personas escuchar, como dice, ¿cuál es el título de la lección? Jeremías, del título general. Sí, el título general. Más ayes para el profeta. ¿Por qué más ayes para el profeta? ¿Qué estudiamos la semana pasada? Porque el profeta ¿qué daba? Reprensiones con amor, porque Dios quería que ese pueblo se volviera a él. Pero vemos aquí, el profeta traía la palabra de Dios, y la palabra de Dios, como la vemos en Jeremías, no era una palabra suave. ¿Pero por qué razón? Porque el pueblo se había apartado y era necesario llamarlo, pero en una forma fuerte. Cuando nosotros tenemos hijos desobedientes, no le vamos a hablar con palabras suaves. Tenemos que hablarle con palabras que nos hagan escuchar. Por eso vemos aquí que Jeremías tenía que ser el instrumento de Dios con palabras, como lo vamos a ver más adelante, ahorita que vamos a leer Jeremías capítulo 20, del 1 al 6. ¿Qué nos dice? Dice: y Pashur, sacerdote, hijo de Immer, que presidía por príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. E hirió Pashur a Jeremías profeta, y púsolo en el cepo que estaba a la puerta de Benjamín en lo alto, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pashur sacó a Jeremías del cepo. Díjole entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pashur, sino Magormisabid, porque así ha dicho Jehová: he aquí, yo te pondré espanto a ti y a todos los que viven te quieren, y caerán por el cuchillo de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a toda Judá entregaré en mano del rey de Babilonia, y los transportará a Babilonia, y herirálos a cuchillo. Entregaré asimismo toda la sustancia de esta ciudad, y todo su trabajo, y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y llevarlos a Babilonia. Y tú, Pashur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, y entrarás en Babilonia, y allí morirás, y serás allá enterrado, tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Bien, vemos acá qué clase de recepción, dice aquí, qué clase de recepción tuvo el mensaje de Jeremías. ¿Cuál mensaje? Vayamos al capítulo 19, versículo 3, en 3 y 4. Podríamos leerlo hasta del 3 en adelante, todo eso nos está diciendo. ¿Qué nos dice? Dice la palabra del Señor: dirás pues, oí palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, las cosas que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Bien, entonces vemos, ese era el mensaje que le estaba dando Jeremías al pueblo.
y lo hablaba desde el atrio del templo, diciendo que he aquí que yo traigo un mal sobre este lugar. Recuerden que Jeremías solamente era el portavoz de Dios. ¿Quién es el que estaba mandando esto? Era Dios. ¿Por qué razón? Porque la nación entera se había apartado del verdadero Dios. Ahora el templo lo utilizaban para ofrecer incienso a dioses ajenos. Hasta eso había llegado, pero el pueblo. ¿Y Jeremías qué estaba haciendo? Jeremías lo que estaba diciéndole a ese pueblo: miren, ustedes están viviendo adorando a otros dioses. Nuestro Dios está enojado a consecuencia de ello, y por eso Dios va a traer esto y esto, y les da una lista de todo lo que va a ocurrir si ellos siguen de esa manera. Vemos cómo Dios amaba a ese pueblo, que por misericordia mandaba estos mensajes a través de Jeremías, pero el pueblo ¿aceptaba las reprensiones? No. Y vemos aquí, vemos al sacerdote Pasur. ¿Cómo reaccionó el sacerdote Pasur al escuchar las palabras de Jeremías, al escuchar lo que él estaba profetizando que le iba a pasar a ese pueblo si seguía en ese camino descendente? Vemos aquí que por eso dice el capítulo 20, versículo 1, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe, era una persona importante en la casa de Dios, dice, oyó a Jeremías, que profetizaba estas palabras. ¿Qué hizo Pasur en el verso 2? El versículo 2 dice, e hirió Pasur a Jeremías, profeta, y lo puso en el cepo que estaba a la puerta de Benjamín en lo alto, lo cual conducía a la casa de Jehová. Entonces vemos que dice, azotó, golpeó, azotó, hirió, o sea, porque esos azotes eran de cuero y no le daban, imagínense, le daban hasta cortarle, le daban con enojo a castigar, en este caso al profeta Jeremías, y no solamente lo azotaron, sino que además de eso lo pusieron, dice, en el cepo. En el cepo. Hoy ya sabemos que es cepo, ya nos imaginamos más o menos, ¿no?, en qué forma él estuvo. ¿Y a dónde dice que lo pusieron? A la puerta de la casa de Jehová, a la puerta del camino de la casa de Jehová. O sea que a la casa. La puerta era el lugar de entrada porque recuerden, la ciudad estaba amurallada. Habían varias puertas y entonces aquí vemos la puerta superior de Benjamín. Ahí entraba el pueblo. Prácticamente lo pusieron en un lugar como para ponerlo en vergüenza y para que la gente se diera cuenta que él estaba castigado, ¿no, hermano? Así es. Entonces vemos acá, pero ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros hoy? Yo estaba meditando, hermano Cativo, mientras se leía todo esto, que ¿cómo es posible que un hombre del mismo pueblo de Dios, profetizando en nombre de Dios, predicándole al pueblo de Dios, y estos lo rechazan? Se me vino a la mente el texto que dice también que para los últimos días vendrá el tiempo en que no se soportará la sana doctrina. Quiere decir que este momento se va a volver a repetir con el remanente que predique la pura verdad, más que la pura verdad. Exactamente. Eso es lo que viene. Yo me recuerdo que leí en la semana pasada, la que acabamos de terminar, que comenzó la lección que dice, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Exactamente. Entonces vemos, quiere decir eso, que las cosas se repetirán porque el corazón humano siempre está con tendencia al pecado. Aunque Dios también en su misericordia lo está llamando, pero el corazón humano no quiere escuchar las reprensiones,
no quiere escuchar el llamado de Dios. Y aquí vemos que en este tiempo del fin, aquel que quiera vivir piamente, como vivía Jeremías, dice, padecerá persecución. Entonces vemos aquí que el sacerdote Pasur dice, como leímos en el versículo 6, lo último del versículo 6, dice, profetizaba mentira. ¿Qué podemos esperar entonces hoy en día? Lo mismo, va a haber momentos en el que unos van a decir con claridad lo que va a suceder y otros que van a decir, no me sea alarmista, eso es mentira, ¿verdad? Siempre van a haber contrarios, ¿no? Siempre va de la palabra de Dios. Y lo más peor que va a ser dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿A quién simbolizaba Pasur? ¿Quién era Pasur ahí? Para nuestros días. Podríamos decir ancianos, pastores. Que se están principales dentro de la iglesia, hermano. Principales en la iglesia. Entonces, y hoy en día escuchamos reprensiones, pero estamos como estos que no queremos escuchar, porque podemos poner estas palabras, el versículo 3, podemos decir, oíd palabras de Jehová, oh moradores de la tierra, podríamos decir, ¿no? Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mal sobre esta tierra, tal que quien lo oyere, que le retiñen los oídos. Y el Señor Jesús nos está advirtiendo que como en los días de Jeremías, al mismo tiempo hoy en día podríamos estar pasando lo mismo. Las advertencias están dadas en la Biblia, pero si nosotros no las escuchamos, estamos haciendo mal, porque dice, porque me dejaron y ajenaron este lugar y ofrecieron en él perfumes a dioses ajenos, los cuales no habían ellos conocido ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. Incluso dice, edificaron altares a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Topet ni valle del hijo de Jimón, sino valle de la matanza. Qué duro, ¿no? Muy duro, muy duro. Lo que estabas leyendo, me recordé de donde yo acabo de andar. Anduve aquí al norte, aquí en el estado de Oregon, por eso no estuve la semana pasada, andaba por allá. Llegué a una iglesia a predicar, y lo que ocurría ahí, hermanos de iglesia viviendo como una persona que no conoce a Dios, vestidos extremadamente cortos, joyas, líderes en la iglesia que solamente llegan para hacer su trabajo y se van. En el caso, alguien, pues que hasta pregunté por la persona, bueno, ¿y por qué no me presentaron a fulano de tal? No, ya se fue. Solamente viene a contar el dinero y se va. Y se les permite que vivan como quieren, con tal que den el diezmo. Qué triste, ¿no? Había una persona allí que da buen diezmo, tiene sus negocios abiertos los 7 días y es adventista del 7º día. Y del diezmo. Y como da el diezmo, lo tienen en alta estima. ¿Le agrada eso a Dios? Definitivamente No. que no, eso no. Eso no. Y entonces, así vivía en el tiempo antiguo también. Las cosas no han cambiado. El pueblo de Dios sigue de la misma manera, creyendo que porque da diezmo, porque va el sábado, porque es líder de una iglesia, cree que con eso está agradando a Dios. No.
Eso no le agrada a Dios cuando el corazón está lejos de Él. Porque cuando el corazón está cerca del Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que Dios pide que la hagamos. voluntad de Dios. Vamos a guardar sus mandamientos. Claro. Sí. Vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a amar a nuestro prójimo también. Pero cuando tenemos el corazón dividido, cuando vienen estos momentos de reprensión, porque cuando yo fui a predicar y yo llevé el mensaje sabiendo las cosas que ya, porque yo supe de antes las cosas que estaba pasando ahí. No lo dije así en una forma, mencioné nombres, no, forma general. Y miraba cómo los ciertos hermanos allí se incomodaban y se ponían a hablar uno con otro. Pero yo dije, yo vengo a darle el mensaje y... Lo reciban o no. Ellos, Sí. Como dice la lección, ¿no es cierto? Como decía el inicio, dice, podríamos decir que el trabajo de nosotros mismos, como decía usted al inicio, hermano, la tarea de los profetas siempre ha sido transmitir el mensaje de Dios, y hoy en día puede ser para nosotros. La tarea de nosotros ha sido transmitir el mensaje de Dios, sin contar cuántas personas lo acepten o lo rechacen. Por eso es que en este tiempo, lo dice el Espíritu Profecía, que muchos laicos, unidos con pastores, que se unan a este mensaje sin tener temor porque no van a recibir el cheque, son los que terminaremos de dar este mensaje. Porque se ha perdido hoy en día ese gozo de hablar la verdad de Dios, y solamente se está predicando amor, 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 y todo está bien, hagamos esto, no hablemos de esta manera porque se nos van a ir. No, el pueblo de Dios tiene que escuchar mensaje de reprensión también, para que podamos mirar qué rumbo llevan nuestras vidas. Pero a muchos se les prohíbe hablar o dar cierta clase de mensajes. Se les prohíbe desde arriba. Pero los laicos no tenemos ¿por qué temer? que temer, porque no recibimos nada nosotros del hombre, lo recibimos de Dios. Así es. Y como dijo hermano, muchas veces la reprensión viene de arriba. Y aquí me hace ver el capítulo 20 de Jeremías, que Pashur, el hombre que mandó a herir a Jeremías, porque en esta versión dice que era sacerdote e inspector mayor del templo. O sea, era el principal, podríamos decir. No era el sumo sacerdote, pero estaba arriba. Estaba en una posición grande. Así, entonces, este hombre fue el que mandó a golpear a Jeremías. En este caso, en lugar de recibir el mensaje con alegría y ponerse de acuerdo con Jeremías y también a una voz presentar lo que Dios decía, lo rechazó. Y eso es triste, ¿no? Porque lo mismo va a pasar en la actualidad. Algunos, en lugar de unirse con los laicos que están presentando la pura verdad presente, lo van a rechazar. Y esto ya está dicho. Lo único que tenemos que hacer nosotros es prepararnos para ese momento. Ahora, ¿por qué estas lecciones de Jeremías en el cepo, Jeremías siendo rechazado por su pueblo? ¿Qué nos está diciendo de antemano a nosotros? Que debemos nosotros prepararnos. ¿Qué es lo que vamos a recibir por amar la verdad, por dar el mensaje de Cristo, por amor a la iglesia, por amor a los hermanos, para que no sigan en ese camino descendente? ¿Qué vamos a recibir? Vamos a recibir no bonitas palabras, vamos a recibir rechazo. Jeremías recibió rechazo por tratar de que su pueblo fuese salvo. Eso esperamos también para el tiempo de fin,
para todo aquel que quiera vivir haciendo la voluntad de Dios, le va a pasar lo mismo que le pasó a Jeremías. Pero ¿qué le dijo el Señor a Jeremías? No temas, yo estoy contigo. Vas a padecer, pero sigue adelante, yo estoy contigo, nadie podrá contra ti. Sigue aquí. Aunque ninguno habría sido feliz de ser el centro de tal profecía, Pashur se ofendió en forma especial, como ocurre con la mayoría de la gente. Su reacción inicial fue que rechazar el mensaje. no ocurre eso cuando usted, querido hermano, mirando la situación de su iglesia, de sus hermanos, mira a alguien que está introduciendo en su vida, en su iglesia, para con sus hermanos, doctrinas que no son las que a Dios le agradan. ¿Qué hace usted? Usted va con esa persona y le dice que está haciendo algo incorrecto. ¿Qué le dicen las personas a usted? ¿Le aceptan? Las palabras son muy pocos los que aceptan y le dicen gracias. Pero la gran mayoría que le dice, ¿y tú quién eres? ¿Para qué te metes en mi vida? Fíjate en la tuya. ¿Qué están haciendo con eso? ¿A quién creen que están rechazando? Rechazando el mensaje que Dios está mandando. A mí en estos días, alguien que recién entró a la iglesia, Dios lo utilizó para hacerme una reprensión. Y yo le dije, hermano, muchas gracias. Sabes, Dios te ha utilizado para darme una amonestación. Te lo agradezco. Se lo dije a él. Así es de que cuando alguien se acerque a usted y le haga una reprensión, le haga ver el error en el cual está, no endurezca su corazón como en la provocación, sino que en vez de eso, agradezca a Dios, porque es Dios el que lo está enviando a tal o cual persona para que usted cambie el camino que lleva. Pero dice, la gran mayoría de la gente, su reacción es rechazar el mensaje. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. Dios se presenta con ruegos y promesas. Vamos a ver, en el día lunes. No es el plan de Dios enviar mensajeros que agraden o halaguen a los pecadores. ¿Oyó eso? No es el plan de Dios enviar mensajeros que agraden o halaguen a los pecadores. No comunica mensaje de paz para arrullar en la seguridad carnal a los que no se santifican. Los mensajes de hoy no solamente deben de ser paz, 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 todo está bien, amor. No solamente eso. Es parte también, pero también debe de ser parte para llamar la atención del pueblo a que vea su pecado, su condición y se pueda arrepentir. Antes, dice, impone cargas pesadas a la conciencia del que hace el mal y atraviesa su alma con agudas saetas de convicción. O sea que les está mandando mensajes que les duela para que reaccionen. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar su sentido de necesidad y para inducirle a clamar: ¿qué es menester que yo haga para ser salvo?
Pero la mano que humilla hasta el polvo reprende el pecado y avergüenza el orgullo y la ambición. Es la mano que eleva al penitente y contrito. Con la más profunda simpatía, el que permite que caiga el castigo pregunta: ¿qué quieres que te se haga? Cuando el hombre ha pecado contra un Dios santo y misericordioso, no puede seguir una conducta más noble que la que consiste en arrepentirse sinceramente y confesar sus errores con lágrimas y amargura en el alma. Esto es lo que Dios requiere. No puede aceptar sino un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Pero ¿qué es lo que hay en el corazón de la gran mayoría de nosotros los adventistas? Orgullo, suficiencia. Eso es lo que hay. Y por eso es que no permitimos que el mensaje dado por Dios, ya sea por un joven, ya sea por un anciano, ya sea por una visita, ya sea por quien Dios utilice, no lo estamos aceptando porque nos incomoda y ya no podemos vivir como lo estoy viviendo, alimentando la carne, alimentando el orgullo. Pero el Señor dice, esa clase de corazones, esa clase de sacrificios que hacen las personas, porque recuerden lo que estudiamos la semana pasada, dice que llegaban la gente a la iglesia, al templo, hacían sacrificios, hacían ayunos, hacían muchas cosas, pero ¿qué le dijo el Señor a Jeremías? No pidas por ellos. Eso lo estudiamos la semana pasada. No pidas por ellos. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos, tan lejos. Todas esas son llamados de atención para nosotros hoy, para que podamos mirar lo que ocurrió hace más de 2000 años, para que nosotros no caigamos en el mismo error, sino que en vez de eso nos volvamos a Dios de todo corazón. ¿Qué más nos sigue diciendo la lección de hoy, día lunes, Jeremías en el cepo? Dice, Pasur cometió el error de castigar al mensajero utilizando su cargo. No ocurre eso hoy en día. Muchas veces el Señor lo utiliza para dar un mensaje a la iglesia. Pero ahí estamos los ancianos, ahí está el pastor, ahí estamos los líderes. Y decimos, y bueno, ¿y este quién es? Para hablar como habló. No me lo vuelvan a darle oportunidad. Y vemos aquí, muchas veces utilizamos el cargo que tenemos para que aquella persona que el Señor utilizó para darnos una amonestación, lo acallamos. En vez de decir, Señor, gracias por darnos ese mensaje, gracias por darme ese mensaje. Y eso yo lo escucho aquí también en mi iglesia. Así es de que, hermanos, las cosas que ocurrieron en el tiempo antiguo, lo mismo está ocurriendo hoy. Por eso dice, Pasur cometió el error de castigar al mensajero. Y vemos que, aunque Pasur más adelante, al día siguiente lo liberó, ¿qué había hecho en el corazón del pueblo? Al poner al profeta en el cepo, en la puerta superior de Benjamín, ¿qué les estaba diciendo? Ese hombre jefe, ¿qué les estaba diciendo? Miren, este hombre se equivocó en lo que dijo. Este hombre, que era Jeremías, no tiene la palabra correcta.
Entonces el pueblo, como lo que quiere escuchar es paz y seguridad, ¿a quién creen que escucharon? ¿A Jeremías o a Pasur? A Pasur. Hoy en día no ocurre lo mismo. ¿A quién siguen? Aquel que quiere ir, aquel que les está diciendo paz, seguridad, amor, nada más, pero aquel que les trae amonestación, a ese le dicen, no, a ese no lo escuches. Pero vemos, Jeremías no estaba hablando sus propias palabras. Entonces, a Pasur, la reacción de Pasur cuando lleva al cepo a Jeremías, ¿qué le está diciendo a toda la gente que está llegando o que está entrando por la puerta de Benjamín? Le está diciendo, este hombre que está en el cepo mintió. Lo que él dijo no es verdad. No le escuchen. ¿A quién creyeron las gentes? A Pasur. Entonces creyeron a Pasur. ¿Por qué entonces no escucharon la amonestación de Jeremías? Porque el corazón sin Dios, ¿qué es lo que quiere escuchar? Mensaje mentiroso. El mensaje mentiroso. ¿Qué llegó a hacer entonces Pasur? Porque eso lo dice en el versículo 6. Dice, y todos los que bien te quieren, o sea, todos los que miraban a Pasur de buena manera, decían, a los cuales has profetizado con mentira. Pasur profetizando mensaje suave, mensaje, porque recuerden, Pasur era el sacerdote, vamos a tener el pastor principal en la iglesia. ¿Qué les estaba diciendo? No, hermanos, ustedes están bien, sigan como están, nomás traigan las ofrendas, traigan los diezmos, no importa cómo vivan. Pero Jeremías no, Jeremías le estaba diciendo, esa manera de vivir los va a llevar a la destrucción. Y no era el mensaje no era mensaje de Jeremías, era el mensaje de Dios. Ahora, imagínate tú, como vemos aquí en las letritas de abajo, nos dice, imagínate escuchar algo así profetizado contra ti. Hermano Manolo, usted si sigue viviendo de esa manera, el Señor dice que usted va a ir a la cárcel, va a perder todas sus posesiones, va a ser llevado cautivo y no va a haber la libertad, y su familia va a ser también llevada prisionera a Babilonia. ¿Cómo reaccionaría usted, hermano Manolo, a ese mensaje? Si usted está escuchando por otros lados, no, hombre, usted está bien, sigue usted viviendo como está, Dios le ama, Dios le perdona, viva como usted quiera. Y escucha de pronto a alguien que le está mandando, que Dios le está enviando un mensaje directo para usted, ¿cómo reaccionaría? Pues yo pienso, hermano, que nosotros debiéramos de reaccionar de una manera adecuada como Dios nos lo pide, pero recordemos que nosotros como adventistas también no debemos de tanto esperar cómo nos van a predicar, sino que nosotros mismos debemos de estudiar la palabra del Señor para hacer lo correcto. ¿Cuál piensas que sería tu primera reacción al escuchar esas palabras? Bueno, pues si yo estoy mal y quiero seguir viviendo mal, me imagino que mi respuesta va a ser como la de Pasur. Rechazar el mensaje. Rechazar el mensaje y en este caso volverme enemigo del que le está diciendo estas ya cosas. No lo voy a esquivar y ya no voy a ni siquiera dirigirle la palabra. Y hoy, ajá. Y bueno, hoy ¿cuál debería de ser nuestra reacción a estas? Leamos ¿qué? Hechos 2:37. Hechos 2:37, porque en el tiempo del Señor Jesús, el Señor también utilizó a los apóstoles para hacerle un llamado a la nación. ¿Y cómo fue la reacción de muchos de ellos? Dice Hechos 2,
capítulo 2, versículo 37, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa fue la reacción. Entonces, cuando le dicen ¿qué haremos?, están ellos reconociendo que han vivido en una forma equivocada, que condenaron a la persona que no debían de haber condenado. Reconocieron que habían pecado. Entonces dice, ellos, compungidos de corazón, ellos aceptaron la amonestación, en este caso de Pedro, y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para poder recibir de Dios misericordia, perdón por lo que hemos hecho? Esa debe de ser nuestra reacción hoy en día. Así es de que, hermanos, en el estudio del día de hoy hemos visto que todo aquel que quiere vivir piamente no va a ser bien visto en sus iglesias por sus hermanos, por la gran mayoría, porque la gran mayoría vivirá agradándose a sí mismo, no agradando a Cristo. Pero usted viva como vivió Jeremías, confiando en Él, obedeciendo a Dios, siendo el portavoz de Él. Y veo que parece que el pastor también tiene algo que quiere decir. Dígalo, pastor. Tal vez un punto importante, hermanos. Recuerden que siempre el que va a venir con un reavivamiento, una reforma, debe hacerlo primero con amor y con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces cuando manifestamos una verdad, lo decimos en veces con enojo, con lo que llamamos nosotros un celo santo. Pero dice que cuando Jesús hablaba, dice que sus lágrimas estaban derramando, sus ojos estaban llenos de lágrimas, y había en él un amor y una pasión por la gente. Muchas veces nosotros defendemos doctrinas, defendemos normas y no tenemos el amor hacia los demás. O sea que en Jesús había el amor por la palabra de Dios, pero en forma especial por las personas, ¿no es cierto? Y yo creo que Jeremías era justamente eso. O sea, en ningún momento se levantó contra nadie, manifestó un espíritu, diríamos, de rencor, de enojo, sino que mantuvo esa humildad, lo que él dijo, ¿verdad? Un niño, cuando habla lo que debe decir, pues el niño se mantiene en su palabra con la misma humildad que lo dijo, ¿no es cierto? O sea, de que vemos aquí que Jeremías fue azotado por Pasur, fue puesto en el cepo, humillado, puesto delante de todo el pueblo, y Jeremías no guardó rencor para Pasur, sino que en vez de eso siempre buscó la manera de ayudarlo a que Pasur se volviera a Dios. Y eso es lo que debemos nosotros también de vivir, ese tipo de adventismo, ese tipo de cristianismo. Y recordemos que donde quiera que el Señor nos envíe, ¿verdad? Así como a Pablo. Imagínense a Pablo por predicar la palabra aún los de Jerusalén. O sea, el trick, el 4 que le hicieron a Pablo no fue fácil, porque lo mandaron al templo y sabían que allá lo andaban buscando. ¿Y quiénes lo mandaron? Los hermanitos cristianos de Jerusalén, ¿verdad? Lo mandaron al templo a hacer votos y ya sabían que allá lo estaban buscando. Y ahí fue donde lo tomaron prisionero. Ahora, Pablo se hubiera amargado, ¿no?, por una traición tal. Se hubiera llenado de odio, de envidia y de rencor. Pero Dios ya lo había preparado y le dijo: tú vas a ser llevado preso, pero vas a estar para predicar el evangelio. Y ahí pudo hacer un ministerio grande en las prisiones, ¿no es cierto? De ahí viene el ministerio de las prisiones.
Así es. Bueno, hermanos, hemos estudiado entonces hoy día lunes Jeremías en el cepo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un feliz día. Bien, amigos y hermanos, hemos llegado al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, que cada día podamos captar lo que Dios quiere enseñarnos a través de cada lección y, por supuesto, ponerlo en práctica y llevarlo en nuestro corazón y en nuestra mente, recordando esas amonestaciones para el día de hoy, no para el pueblo de antes, sino para el día de hoy, y podernos siempre someternos a la voluntad de nuestro Dios. Amigos, recuerden buscarnos en nuestro canal de YouTube. Usted puede escuchar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como La Voz de la Verdad, compártalos con sus amigos y familiares, coméntenos, háganos ese comentario, escríbanos, y que sea una bendición para todos en esta hermosa mañana. Que tengan un feliz día lunes. Te recuerda que puedes escucharnos de 7 de la mañana, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Feliz día para todos. Te saludó tu hermano y amigo Milton Delgado. Bendiciones.